Bueno, estamos listos para iniciar. Buenas tardes, qué rico contar con todos ustedes en este podcast maravilloso, porque además tenemos a dos personas espectaculares para hablarnos de salud femenina, de la salud de la mujer, de lo que representa cuidarnos como mujer. ¿Por qué? Porque tenemos a dos grandes ejecutivas de la industria farmacéutica que trabajan precisamente por la salud de la mujer, pero que además pueden dar esa visión desde mujer. Yo quiero contarles que soy Sandra Aramburo, soy fundadora de una compañía que se llama Soy Menopower y he trabajado 25 años en el sector salud. Por lo tanto, este es un tema que me apasiona, por el que he luchado toda la vida y que forma parte de mi propósito. Yo quiero iniciar presentándoles, en primer lugar, a Marieli. Entonces, voy a contarles un poco para que ustedes sepan quiénes son nuestras panelistas. Marieli Alfonso es la gerente general de Roche Pharma Colombia. Marieli ocupa esta posición desde el año 2020. Ella cuenta con una amplia experiencia en multinacionales farmacéuticas como AbbVie y Sanofi y ha desarrollado cargos súper importantes impactando la salud de las personas en diferentes países de América Latina. Marieli ha participado en diferentes programas también académicos de salud, de marketing, de liderazgo, y hay algo que yo quiero acá también destacar, que es muy importante. Ha sido la primera mujer que ha ocupado la posición de gerente general en Roche Colombia. Esto a veces lo minimizamos, pero cuando somos las primeras en hacer algo significa que se han superado muchas barreras, lo cual es algo que como mujeres nos tenemos que aplaudir. Y también es la primera mujer que ha presidido la Junta Directiva de la Cámara Colombo Suiza en sus 50 años de existencia, posición que actualmente ocupa. Marieli, bienvenida, qué rico tenerte acá. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes para todos y todas. Tal vez me gustaría presentarme desde otro lugar. Me parece espectacular. Esa presentación sirve cuando estamos en eventos académicos y uno tiene que sacar. Voy a utilizar palabras que tal vez ustedes no conocen. Mi acento ya les puede decir que no soy de aquí, entonces uno saca la charretera, le decimos nosotros, que son como las cositas que se ponen los militares aquí. Pero me gustaría que me conozcan como más bien una mujer que le gusta trabajar y ayudar a los demás, como la mamá de Manu, que tiene 23 años, como la hija de Ana y Domingo y como la hermana mayor de 4 hermanos, lo cual me hace una presión tremenda porque las hermanas mayores siempre tenemos que dar el buen ejemplo y no podemos equivocarnos. Pues muchas gracias, porque eso es muy importante. Este es un espacio para que igual nos sintamos muy en confianza, para que además también más adelante en todo lo que vamos a tener en este día podamos compartir más como mujeres, como hombres también que están apoyando la salud femenina, que tienen al lado a una esposa, a una hija, a una compañera de trabajo, a una mamá. Entonces esta conversación es para todos. Quiero presentar también a Lupita. Lupita, bienvenida. Lupita León es gerente general de Bristol Myers Squibb para Colombia y Perú. Lupita es apasionada por la investigación, la ciencia y el impacto en la vida de los pacientes. Lupita se destaca por su liderazgo transformador y su capacidad para asumir retos en entornos complejos. Su gestión se ha caracterizado por impulsar la innovación, fortalecer el acceso a tratamientos y promover culturas organizacionales diversas e inclusivas, posicionándose como una referente de liderazgo femenino también en la industria farmacéutica de América Latina. Lupita, bienvenida nuevamente. Muchas gracias a todos, a la universidad, a Empodera y a ti por esta presentación maravillosa. Pues al igual que Marieli, yo también soy pues mujer en el día a día, ¿no? Tengo pues simplemente pues porque me dedico en el día a día a la industria farmacéutica es que puedo estar el día de hoy hablando con ustedes, y en esta educación encontré yo un propósito que es el ayudar a todas las personas
a las cuales padecen de cáncer, que es la principal preocupación de la compañía a la que represento, a tener una mejor posibilidad de vida. Entonces, ya hablaremos más a detalle sobre esto. Gracias. Bueno, pues la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, porque muchas veces cuando nosotros pensamos en salud es que estemos bien y no tener que ir al médico, o si vamos al médico que nos diga que estamos bien. Pero la salud de la mujer es mucho más que eso. La salud de la mujer es que nuestro cuerpo esté bien, nuestra mente esté bien, nos sintamos bien con nuestras emociones, y eso incluye muchos elementos tanto físicos, elementos que impactan nuestro ambiente, elementos que están presentes en la vida de cada mujer, como son las hormonas y que juegan con nosotros a lo largo de la vida. Por esto, yo quiero iniciar con una pregunta pues, muy personal. ¿Y qué significa estar bien para cada una de ustedes? Sandra, tú lo acabas de decir, salud, estar bien no es solamente estar libre de enfermedad. Tener salud es tener bienestar absoluto. Es bienestar mental, bienestar físico, bienestar espiritual. O sea, pasa mucho más allá de me duele una cosa o me duele otra. Y aquí es donde entra un tema importante, porque ¿qué hacemos para estar realmente bien? Y aquí es donde entran particularmente esos temas tan importantes que hablamos mucho desde la labor que hacemos, como por ejemplo el autocuidado. Y no hay que saber mucho para hablar de eso, pero realmente es un tema en donde las mujeres generalmente, y aquí hablo de manera muy amplia, no nos ponemos como prioridad. Entonces, para tener salud, para estar bien, hay que asegurar que exista ese concepto que es el autocuidado. Detrás del autocuidado entran algunos elementos importantes, como por ejemplo, nos priorizamos, y lo convierto en una pregunta porque veo que este panel está lleno mayoritariamente de mujeres, pero también a los hombres que están seguros que sus mujeres se están priorizando, y esto ocurre porque en general nosotros somos cuidadoras. Y al ser cuidadoras, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros papás, a veces hasta nos toca cuidar a los hermanos, y en ese proceso, la última que queda en la lista generalmente somos nosotros. Y tú tocabas un tema muy importante para que lo podamos profundizar, Lupita, y es ¿qué tanto nos priorizamos realmente? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia de esas mujeres que tienes a tu alrededor? Bueno, normalmente la carga que tiene una mujer en cuanto estudia, trabaja, tiene a su familia es alta, y incluso junto con la prioridad viene la culpa, ¿no? ¿Cómo voy a ir al doctor si tengo que ir al festival de los niños? ¿Cómo voy a sacar una cita si tengo que cumplir esto en la oficina, ¿no? Entonces, me parece que lo primero es entender que esa culpa no es normal, no deberíamos normalizarla y sacarla de la ecuación, y nosotros comprometernos pues con nosotras mismas. Amé la tarjetita con los sellos, creo que es una parte esencial como para empezar a normalizar las cosas y a no sentir esa culpa. Y la siguiente que yo agregaría es que a veces los síntomas están ahí. Yo lo resumiría en escuchar a nuestro cuerpo, en saber que nuestro cuerpo nos está hablando y nos está diciendo de alguna manera que algo no está bien, y acudir al médico. O sea, creo que en esa normalización de está bien, por ejemplo, como mujeres tener un sangrado cada mes y que no sea lo esperado, no, en ese momento debería yo de acudir al médico. ¿Cómo salgo de esa normalización? Quisiera hablarles, por ejemplo, sé que el cáncer de cérvix, de mama, de útero está entre los más prevalentes. Prevalente significa que se detectan más casos en el año, pero también el cáncer gástrico es el número 5 de casos que tenemos para mujeres, y es el más letal porque es el primero en muertes. Entonces, para llevar a un ejemplo práctico, esto es que nosotros decimos es gastritis, esto se va a arreglar, yo me voy a sentir bien, voy a seguir adelante, pero a veces lo que pasa es que como lo normalizamos, no nos priorizamos y no vamos a la atención,
los casos se detectan muy tarde y por lo tanto es más letal, ¿no? Entonces, me parece que un ejemplo, pues en el día a día, ¿no? Probablemente es ese, y que nosotros nos prioricemos. En la compañía para la que trabajo, no solo nos preocupa el medicamento cuando alguien tiene cáncer, sino llevar estos mensajes para que nos podamos atender antes. Y estamos con una campaña que ustedes van a ver en toda la ciudad, en donde se toma el autobús, que se llama ¿En serio es gastritis? Y la idea es, ¿en serio es esto que estoy creyendo? Háganse esa pregunta, ¿en serio es gastritis? ¿En serio es esto? Y si no, ir al médico. Puede ser que sea algo muy sencillo de arreglar y no llegue a cáncer y sea algo relajante escucharlo, pero hay que escucharlo de un profesional de la salud. Y aprovecho para preguntarle al auditorio, ¿cuántas de ustedes, o sea, hombres o mujeres, porque acá los vamos a incluir totalmente, sienten que se están priorizando? Bueno, un aplauso para las personas que se están priorizando. Pero para quienes van a escuchar este podcast después, no sé, yo no sé decir cuántas personas podemos tener en este momento acá, tendremos 100 personas aproximadamente. Les quiero contar que 5 levantaron la mano que se están priorizando. Y esa es una realidad que vivimos. Llegar a priorizarnos debe ser una prioridad que tengamos sin culpa. Y dentro de este proceso, las mujeres pues pasamos por diferentes etapas de la vida. Yo quisiera arrancar con Lupita con cómo debería abordarse la necesidad de la salud femenina a lo largo de las diferentes etapas de la vida. ¿Qué diferencias pueden llegar a existir? ¿Qué tenemos que tener presente? Yo pensaría que debería de ser desde etapas tempranas y en la adolescencia con educación, sin tabús. Me parece que ha ido cambiando con el tiempo, pero todavía nos tienen que seguir educando, no solamente de cuando llegue el ciclo, sino qué va a pasar más allá. Nosotros tenemos el tema hormonal durante toda nuestra vida, nos acompaña. Entonces, cómo conocernos, cómo entendernos, cómo reconocernos, saber también que durante esos momentos hormonales vamos a tener limitaciones. Me voy a sentir cansada, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo priorizarme? ¿Cómo puedo poder tener estas conversaciones distintas y que no sea algo oculto, donde solamente yo me siento mal y no hago nada al respecto, ¿no? Hago como que no pasa nada? Creo que ese reconocimiento de hoy no estoy bien, entonces hoy no será un día en donde estoy todo el día en la calle, lo entiendo, pero probablemente puedo tener un bienestar de una manera diferente. Entonces, creo que lo principal es educación, seguirnos educando y además a escuchar mucho a los demás, también abrir esas puertas a otras mujeres para poder escucharlas, cómo te sientes, cómo estás, pero pues solamente la educación nos va a llevar a ese lugar. Marieli, y con respecto a estos procesos que tú has ido interiorizando para poderte priorizar y para poder abordar tu proceso en las diferentes etapas de la vida, ¿qué quisieras traerle a este escenario y a las personas que nos escuchan hoy que consideras que deberían tener presentes y además que a ti como mujer te han funcionado? Sandra, yo les diría lo primero, y creo que Lupita nos los acaba de decir muy claro, es educación. Y dependiendo de la silla donde uno esté, porque uno puede tener, creo que el primer rol es educarnos a nosotros mismos, pero ya que cuando uno tiene más información, oiga, sea generoso, permítase compartir. Hay muchas mujeres que tienen que escuchar y tienen que saber de esto, mujeres y hombres, porque dentro del tema de salud de la mujer hay mucho desconocimiento, pero hay mucho tabú. Entonces voy a hablar primero de desconocimiento. Las mujeres, hay 700, eso está registrado en estudios, 700 tipos de enfermedades de las mujeres que se diagnostican tardíos. Esto incluye incluso, por ejemplo, enfermedades cardiometabólicas. Un infarto a una mujer se le diagnostica normalmente tarde y es una muerte que se puede haber evitado, por ejemplo, porque hay mucho tabú al respecto. Y esto quiere decir que cuando hablamos de salud femenina pasamos 25% más de nuestro tiempo con problemas de salud. Entonces, sí, vivimos más, pero con dolor, con dificultades, con problemas. Cuando tenemos la oportunidad de vivir mucho mejor,
si nos priorizamos, si vamos a la atención médica que se requiere. Y esto es sumamente importante porque no solamente vemos el punto de vista de salud, detrás de una mujer hay una familia. Cuando hablamos de Colombia, normalmente estamos hablando de una familia que no muchas veces tiene un hombre que esté ayudando en ese proceso de mantener a esa familia. Entonces estamos hablando de productividad. Entonces, quiero, porque esta conversación hay que elevarla, no es mujeres hablando de mujeres, no es nosotras, porque a veces nos gusta y hay que reconocer. A veces desde el otro lado dice, qué fastidio, estas mujeres otra vez hablando de esto. Oiga, este es un problema de todos. El país va a ser más productivo cuando las mujeres están mejor. Pero no solamente el país. Quiero dejar este dato. Hay un estudio de McKinsey que dice que si redujéramos esa brecha de salud entre las mujeres y los hombres, para el año 2040, si eso ocurriera, América Latina logrará tener un incremento en su PIB de 51.000 millones de dólares. Esto es, dejamos de ser pobres, dejamos de tener problemas si las mujeres son más productivas. Quería dejar eso allí porque me había dejado en la cabeza, quiero dejarles otra cosa que hablar solamente desde lo individual. Hay que ver esto más grande. Me hacías la pregunta sobre mí. Yo creo que yo misma he pasado por un proceso. No tenía la conciencia ni el conocimiento que tengo hoy. Yo reconozco que yo fui de esas mujeres que no me priorizaba, porque para mí, por ejemplo, dije, primera hija, primera hermana, trabajar era una prioridad. Hoy trato de balancearlo, ¿ok? Hoy con mucha conciencia digo, primero mi mamografía. Y voy a dejar ahí como para dejar una cosita y hacerle preguntas algunas. ¿Priorizan la manicure o la mamografía? Esa es una buena pregunta. Y no solamente es el tiempo, es el dinero, es, no sé, la energía, pues vamos más a la peluquería y lo tomamos con mucha más conciencia que la mamografía, que la citología, que no sé, cualquier otro tipo de examen. Nos hablabas de los exámenes relacionados con gastritis. Ay, se me va a pasar. Sí, pero la manicure no la dejo de hacer. Entonces, que esto sea un llamado concreto y directo, particularmente la mamografía para las mujeres mayores de 50 años, es más importante que la manicure. Por favor, quédense con eso. Y acá quiero adicionar algo a lo que dice Mariel, y es si hablamos de Colombia, el último dato que salió de mujeres cabezas de familia es que en Colombia el 46.6% de las familias tienen una mujer como cabeza de familia. Si esas mujeres no se cuidan, que normalmente están cuidando a todos los demás, porque es lo que nos pasa, ¿qué va a suceder? Tengan siempre presente un tema que es muy trillado, pero que es lo más fácil, y es, si uno va en un avión y hay una emergencia, ¿qué es lo primero que le dicen? Póngase usted la mascarilla de oxígeno porque después puede ayudar a los demás. Es lo mismo que nos debe pasar a nosotras. Si nosotras no estamos bien, no podemos ayudar a los demás. Y si en un país como estos la mujer tiene un rol económico tan importante, pues realmente hay que cuidarse mucho para poder seguir siendo o ejerciendo ese rol de cabeza de familia. Bueno, y acá ya hablamos de lo importante que es priorizarnos, ya hablamos de una cantidad de cosas que dependen de nosotros. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y en lo cual ustedes están en el día a día, y es ese acceso a la salud femenina, es decir, cómo como mujeres podemos acceder a servicios, a medicamentos, a todo lo que representa que podamos estar bien. ¿Cuáles son esas soluciones que podrían mejorar el acceso a la salud femenina? Y comencemos esta vez por ti, Marieli. Pero lo primero empieza, creo que lo hemos dicho ya en esta primera etapa, es priorizarse. Comienza por uno, es decir, necesitamos asegurar que esta mujer esté educada y que esté empoderada y que sepa que asistir a un centro de atención en salud, idealmente de manera preventiva, no esperar estar enfermo. Es una diferencia muy grande si uno va antes, y nos hablaba Lupita de cáncer, y nuestra compañía también trabaja mucho el mundo de la oncología, salud de la mujer, y vemos una diferencia grandísima entre una mujer que llegó a tiempo
a lo que llamamos un diagnóstico temprano. Cada vez hay más cánceres, cada vez hay más prevalencia y hay una diferencia muy grande entre una mujer que llegó temprano y una mujer que llega en etapas posteriores. Solamente para dar un numerito también por ahí que hablaste de Colombia, en Colombia están llegando 54% de las mujeres llegan tarde en un diagnóstico de cáncer de mama. Ahí hay una alerta grandotota. Pero comienza desde el lado individual. Después está el acceso a los servicios y hay que entender que el abordaje no es igual en todas las regiones. Entonces, hablamos de mucha educación, pero esa educación se diferencia. No es lo mismo cómo vamos a educar aquí en Bogotá que lo que ocurre culturalmente en Chocó o lo que ocurre en La Guajira. Entonces, el abordaje cultural, lo que se llama el abordaje diferencial, realmente hace una gran diferencia en el acceso y todavía no lo tenemos tan procesado. Creo que hay que hablar mucho de eso, porque es importante que esa mujer llegue a tiempo. Insisto, no es lo mismo lo que vamos a hablar aquí en la Universidad Javeriana, donde hay un nivel de educación diferente, que tuvimos la oportunidad de hacer un abordaje directo en La Guajira y ahí entendimos, oiga, aquí hay que hablar incluso de otro lenguaje. Incluso uno piensa que hablamos del lenguaje indígena y resulta que en La Guajira hablamos indígena, hablamos afro. Hay unas características muy diferentes entre una población y otra. Lo tercero, las alianzas. Nadie lo puede hacer solo. Y a veces nos cuesta entender esto, y a veces sobre todo nos cuesta a los gobiernos entender eso. Y pensamos muchas veces, es problema del gobierno, y no estoy hablando de política, no. Es problema del gobierno, es problema de la empresa privada, de la academia, de las sociedades científicas, de los médicos. Y las cosas suceden mejor y los resultados, y eso está comprobado, los resultados son exponenciales cuando trabajamos desde las alianzas. Entonces, yo diría como en términos generales esos tres componentes, por supuesto que hay muchas cosas por detrás, pero si empezamos a articular y nos ponemos en esa mirada grande de cada uno pone su pedacito, con mucha educación y priorizando la atención temprana, todo cambia para el acceso. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún síntoma y han dicho, esto no debe ser nada, y postergan una cita médica? Ok, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Entonces, este es un buen mensaje no solo para este auditorio, lo decía Marieli, qué rico poder compartir eso con las personas que están a nuestro alrededor, que cuando tengamos una conversación con una amiga, con la hermana, con algún familiar, con alguien que nos reporta, digamos, prioricen por favor su salud. Y en tu caso, Lupita, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder tener ese acceso, para esa mejora en el acceso a la salud? Yo creo que sí tendríamos que tener además educación con los lentes de género. Nos damos cuenta en las cifras que nosotros hemos visto que no son las mismas prevalencias en hombres y en mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de pulmón, existe un gran paradigma de que eso lo causa el cigarro, ¿no? Cuando escoge cáncer de pulmón es cigarro. Y hablando de comunidades en zonas rurales, por ejemplo, nos damos cuenta que el cáncer de pulmón se genera porque las mujeres están expuestas por años a la leña y cocinan con leña, ¿no? Entonces, seguramente si nosotros tenemos una educación, primero, de todos esos riesgos en las comunidades, pero además con todos esos médicos y hospitales que están fuera, donde la conversación es otra y donde pueden identificar de una manera más pronta el cáncer de pulmón, vamos a tener resultados distintos. Seguramente pues esas mujeres se sentían mal, tosían y pensaban se me va a pasar mañana, pero no lo relacionaron con esta exposición que tuvieron, ¿no? Y quisiera yo contarles porque pensando en cómo nos pasa a nosotros en nuestro día a día, yo que he estado por muchos años con estas campañas de En serio es gastritis, empecé un día a sentirme mal y tenía reflujo. Y empecé a pensar, se me va a pasar mañana, no se me pasó, uno se vuelve médico y me receté.
qué pena, me da pena, sí. Me compré pues los antiácidos, ¿no? Que uno se compra, 3 días y no, dije me voy a comprar la caja. ¿Por qué no? Pues 3 días, la caja aquí. Leí las instrucciones que decía que por más de 8 días, dije, bueno, hay que seguir todavía mi tratamiento, pero empecé a empeorar. Y con toda esta información buscaba la cita, eso es a donde quiero llevarlas porque es normal. Empecé a no dormir porque tenía ya el reflujo que no me permitía dormir y entonces pues yo me dormía sentada. Medio me dormía, ¿no? Entonces empecé ya a sentirme pues cansada todos los días, pasaron 2 semanas y dije, no, esto no es normal. Creo que además cuando uno dice no normalicemos, lo que me lleva a mí esta experiencia personal es que además tengo miedo de ir porque no quiero escuchar lo que me van a decir. Entonces creo que a lo mejor es no tener miedo, probablemente es algo tranquilizante, pero ahí no paré porque después fui a la cita médica y yo tenía en mi mente ya la prescripción que yo quería, ¿sí saben? O sea, entonces cuando hablé con el médico me dijo, no, tengo que hacerte un examen, es una endoscopia y yo había escuchado que eso era un procedimiento mayor, ¿no? Como hay que dormir a la persona y hacer la endoscopia y yo, no, doctor, ¿por qué no me prescribe? Y le decía el nombre del medicamento, imagínense yo influyendo, yo creo que como les decía, todos nos volvemos médicos en ese momento. El doctor muy profesional, agradezco, me dijo, no, yo pensaba adentro de mí, si me lo tomo 3 días ya no me hace la endoscopia, ¿no? Voy a mejorar. Doctor, pero ¿por qué no lo prescribe? Y el doctor, no, por favor, o sea, necesitas venir en 3 días, ya está la cita para la endoscopia. Empecé a pensar, esto es en serio, ¿no? O sea, es que me tienen que hacer un examen. Prácticamente en la endoscopia me dormí, más me tardé en dormirme que en despertar y tener el resultado. Ya cuando desperté, afortunadamente me dijo, todo está bien, tienes que tomar este medicamento. Ahora sí me prescribió el que me correspondía, que era lo que tocaba y después de una semana mejoré, no he vuelto a tener algo relacionado con eso, ¿no? Entonces creo que lo que me deja es, si hay que diagnosticarnos en tiempo, eso también nos da tranquilidad y nos hace pues no llegar a otras instancias. Y probablemente a veces es como mucho el miedo de un procedimiento médico o de la respuesta, pero creo que si lo balanceo, debí de haber ido antes y tener esa tranquilidad a estarlo retrasando, ¿no? Entonces creo que eso es lo que les dejaría, el diagnóstico por un profesional de la salud y no preguntarle a la hermana, a alguien, ¿tú qué piensas? ¿Qué me tomo? O uno mismo recetarse, porque yo estaba muy lista para la prescripción. Creo que es algo que quiero que se queden, no es bueno y sí hay que tener por eso son profesionales de la salud. Entonces, acá les estamos hablando no desde las personas que nunca se han equivocado, sino de mujeres como ustedes que cometemos los mismos errores, que hemos priorizado primero muchas otras cosas. Uno de los temas, digamos, como el principal doctor de hoy en día, ¿quién creen que es? ChatGPT. ChatGPT. Entonces ya ni siquiera no le pregunten a la amiga, no le pregunten, no se queden solamente con lo que ChatGPT les dice, que es maravilloso, pero no para que reemplace al doctor y esa toma de decisiones de ir al consultorio. Hablemos ahora de mitos sobre la salud femenina. ¿Cuáles son esos mitos que deberíamos romper sobre la salud femenina y qué rol tienen las instituciones y las personas en este cambio? Lupita. A mí me parece que mucho, como les decía en el principio, un mito es como que estos padecimientos son solo de la mujer, que yo debo de quedármelo para mí, que tiene que ser en secreto. Yo creo que este reconocimiento de cómo me habla mi cuerpo, de cómo yo me siento, de que puedo reaccionar y a lo mejor incluso hasta planear en base a lo que yo me siento, es importante. ¿Y qué rol tienen las instituciones? Me parece que incluso hoy las compañías ya están preocupándose por educarnos. Hace 2 semanas estábamos en una reunión con la persona que es mi jefe, que es una mujer, y nos dijo al grupo entero de hombres y mujeres, tengo que decirlo, me siento mal, estoy en la menopausia. Es normal, ¿cierto? Como que todavía hacemos como esa pregunta como de me equivoqué o no con decirlo. Creo que cada vez mientras más lo normalicemos y lo podamos hablar de manera abierta en cualquier ámbito, no solamente en la casa
también nos hace ver esa vulnerabilidad de la otra persona y acompañarla, decir, ok, entiendo que te sientes mal, te puedo acompañar o acompáñenme a mí porque hoy no estoy en mi mejor día. Creo que eso es algo que deberíamos llevar más al día a día, que todavía sigue siendo un mito y no se ha hablado tanto. ¿Qué otros mitos, Marieli? Yo comienzo diciendo que no todos somos iguales, sino es un tema, cada persona es un mundo completamente diferente. Por eso en nuestra compañía hablamos tanto de la salud personalizada, porque la ruta de cada persona es completamente diferente y esto implica desde el momento del diagnóstico hasta el momento de cualquier solución que te llega a tu mano para la salud. No es lo mismo lo que necesita una persona que otra. Así que ojo con ese diagnóstico y con esas prescripciones que están obteniendo de ChatGPT, porque en ChatGPT existe un concepto que se llaman alucinaciones. Entonces, cuidado con la salud y con eso, porque es muy importante. Pero hablando ya un poco más en serio, adicional a lo que nos dice Lupita, ocurre algo, la salud de la mujer y del hombre, por supuesto que no es igual. Y esto, hay muchos estudios y mucha información sobre el por qué incluso el abordaje ha sido diferente. Y a mí me gusta decirlo de por qué las mujeres estamos en desventaja hasta en esto. Y no es solamente una razón fisiológica, que vamos a hablar de lo fisiológico. La razón es que por muchos años la salud de la mujer ha quedado en un segundo lugar. Y pensemos en esto. Desde tiempos pasados, la investigación era hecha por hombres para hombres. Entonces, ¿qué ocurría? Que la salud de la mujer no estaba suficientemente conocida. No, los médicos pasa exactamente igual, pues ahora estamos en un mundo diferente donde encontramos muchas más profesionales de la salud, mujeres. Estoy hablando concretamente de médicos, porque sí sabemos que, por ejemplo, el mundo de enfermería es mucho más femenino y ahí esa es otra conversación. Pero en el abordaje de la salud de la mujer, por muchos años, las participantes de investigación clínica, los investigadores, los médicos, pues bueno, naturalmente no pensaban en ciertas cosas, no por mala intención, porque los hombres no quieren mucho, sino porque no pensaban en las dolencias de la mujer. Y en eso pasa este abordaje de la salud de la mujer por ciclos. No es lo mismo lo que experimenta una mujer adolescente empezando su niñez, cuando está en su proceso de desarrollo, qué pasa cuando ocurre la menstruación, que ahí comenzamos en un gran mito, y es, no podemos hablar de la menstruación. Las niñas vamos al colegio escondiendo nuestras toallas sanitarias y el Tampax y todo porque nadie puede saber. Bueno, resulta que la mitad de las mujeres en este mundo pues pasan por lo mismo. Raro sería que eso no le ocurre. El que no le ocurre es el que realmente no está bien por algo de salud. Y así pasamos por las diferentes etapas y llegamos a la menopausia. Hablábamos hace rato de eso. Yo de repente tal vez tengo otra personalidad y no tengo problema en hablar de la menopausia y además lo digo en todos lados. ¡Ay, soy menopáusica! La verdad es que a lo mejor me paso, culpo a todo lo que me pasa, yo culpo a la menopausia. Pero creo que es algo que hay que normalizar. Y tan hay que normalizar que me pasa que si le hablo a mi mamá de eso y mi mamá me dice, a mí no me pasó nada. ¿Cómo que no te pasó nada? Pero ¿tuviste o no tuviste menopausia? Mi mamá tiene 75 años. Pero exactamente igual fue mi abuela. Entonces, niña, no se habla de eso. Oye, es una grosería. Qué curioso, ¿por qué no se puede hablar de eso? Entonces, por muchos años, no sé, entendimos que era un tabú de algo que no se podía hablar, que se relaciona con la edad que no se puede decir, que se relaciona tiene una connotación negativa por probablemente los estados de ánimo, probablemente por el estado de salud. Y de eso hay que hablar porque hay que educar, porque señoras y señores, señoritas, todas en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por eso. Y más bien nuestro rol es educar, es concientizar, y no se puede educar y no se puede concientizar de lo que no se habla. Entonces, creo que en el camino hay muchos mitos relacionados con la mujer y nos tenemos que atrever cada vez más a decir,
tengo 54 años, soy menopáusica, estoy tomando hormonas, a veces no duermo, me despierto y se me olvidan las cosas. Realmente a mí no me afecta la energía porque yo soy muy enérgica, pero tengo amigas que le pasan otras cosas. Pero sí me pasa, mi gran problema es este concepto que llaman brain fog, que me quedo aquí y de repente quiero pensar en una palabra, ¿cómo que se dice? ¿Cómo que se dice? Y algo pasó. Pero eso no me hace ni menos capaz, ni menos inteligente, ni menos preparada, ni con menos experiencia. Es una realidad que vivimos las mujeres y que además vamos a vivir todas, nos guste o no nos guste, en algún momento de nuestra vida. ¿Qué otros mitos tienen ustedes desde el auditorio? Quiero que nos digan cuáles pueden ser otros mitos. Acá ya hemos hablado de varios. ¿Cuáles serían? Que ustedes se sientan que solo lo pueden hablar con las amigas, inclusive no con las amigas, no en el ambiente laboral. La menstruación, que acá lo estábamos también mencionando, que Marieli lo mencionó, como una toalla higiénica, un Tampax siempre va escondido y porque eso no se puede mostrar. ¿Qué más? Placer, deseo. Todo lo que tiene que ver con la vida sexual de la mujer, con la sexualidad, es un mito completo. Muy bien, acá nos mencionan que la salud femenina como si solamente fuera del ginecólogo. Ok, yo que estoy dedicada a trabajar el tema de menopausia, una de esas cosas lindas que uno puede encontrar son esos especialistas que hacen que la mujer en menopausia vaya con su pareja al consultorio para que no se vuelva solo un tema de mujer. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos todos esos mitos, porque son mitos reales y que tenemos que comenzar. La única forma de derribarlos es comenzar a hablar mucho más de frente de ellos. Y ya para cerrar este podcast, que quisiéramos seguir acá preguntándoles muchas más cosas a Marieli y a Lupita, ¿cuáles son esas 3 recomendaciones que ustedes le darían a las mujeres? Y yo quiero que nos la cuenten más desde lo que ha sido su experiencia personal para poder lograr ese bienestar, esa salud integral, como lo mencionabas al inicio, esa salud integral que no solamente es esa parte física. ¿Cuáles serían esos tips, Marieli? Yo pienso mucho en la salud mental y lo espiritual, porque estando y trabajando en el mundo en que trabajamos, pues la salud física, ya lo hablamos bastante, tiene que ser una prioridad y esa prioridad pasa por ser hasta un poco egoísta. ¿Okay? Lo voy a dejar ahí en un instante. Pero la salud mental y la salud y un poco ese abordaje espiritual pasa con trabajo y funciono desde mi propósito. Y tú lo comentabas al principio, estoy segura que para Lupita también, y por eso nos gusta tanto y nos apasiona tanto hablar de este tema, porque dentro de lo que hacemos en nuestras organizaciones pasa mucho trabajar desde el propósito. Yo les hablé al principio y me presento como alguien que ayuda a las personas. Y pienso en lo que hago, trabajo como líneas de salud de la mujer. Y entonces aportar para las mujeres es algo que me llena espiritualmente, que me apoya incluso desde la salud mental porque hago lo que me gusta hacer. Y eso incluye todas las cosas de la vida, ¿no? Desde lo que hago en mi trabajo, lo que hago en mi casa, lo que hago con la gente que quiero, cómo le dedico tiempo a eso y cómo me aseguro de fortalecerme, estar bien en todos los aspectos de mi vida. Pero quiero volver al tema de la salud física porque es algo que realmente puede cambiar la vida de la persona, nuevamente, y no me voy a cansar de decirlo, cuando se prioriza, cuando lo que conoce también lo utiliza en el servicio de los demás, y aquí vuelvo como a ese trabajo que hacemos y cómo trabajamos desde nuestra organización para lo que conocemos esté al servicio de otros, y entonces mucho trabajo de diagnóstico temprano, mucho trabajo de concientización, no solamente en una ciudad como Bogotá, sino sobre todo en el interior del país, en las regiones, que es donde más se necesita, y cómo uno puede hacer una diferencia
y definitivamente fortalecerse mental y espiritualmente a partir de allí. No tener miedo a decir tengo este problema, no pasar por dolores. A veces hablamos y dijimos nos permitimos que nos duela, nos acostumbramos y eso no es priorizarse. Definitivamente priorizarse es no pasar por eso. Y por último, bueno, hablar, no tenerle miedo a comentar estos temas por los cuales pasamos todos, incluso de manera muy vulnerable, al revés, atreverse a decir, estoy menopáusica, me pasa que se me olvidan las cosas o que hay días que no puedo estar de tal manera con mi salud, porque eso hace una diferencia en la vida de muchas personas. Y cuando uno, y vuelvo al propósito, trabaja desde allí, todo en tu vida cambia. Maravilloso. Es un tema súper importante. Yo creo que tú lo mencionabas, las mujeres vivimos mucho más años, vivimos muchas veces con más condiciones físicas, problemas. Pero ¿cómo logramos esa longevidad, vivir más y vivir más felices? Todos los estudios lo han demostrado, esa conexión con el propósito. Cuando uno definitivamente hace cosas que realmente conectan con el corazón y con el corazón de los demás. Muchísimas gracias. Y Lupita, en tu caso, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, yo cerraré diciéndoles, escuchen a su cuerpo, no normalicen algo que desde el fondo de nosotros sabemos que eso no está tan bien, que algo está cambiando, que algo duró más tiempo, un dolor que duró más tiempo de lo que yo estaba pensando. Esa normalización o esa sospecha es bueno para uno poder tener una atención necesaria. Y la segunda es, hagan las revisiones que correspondan, las que estén planeadas, los compromisos que hagan el día de hoy con la tarjetita, llévenlos a cabo. Y además háganlo con un profesional de la salud. Como yo les decía, acá no es tanto, pero en México nos tomamos test para todo. Recetamos test también. Creo que en un momento dado, si uno tiene un malestar de un día, está bien, pero lo mejor es escuchar a un profesional de la salud que nos pueda dar un diagnóstico temprano y además oportuno. Y el último sería que hay que priorizarnos sin culpa. Creo que la culpa siempre la tenemos para muchas cosas. Yo creo que nos viene hablando de lo espiritual, lo traemos de generaciones anteriores en nuestro ADN, pero nosotras podemos hacer que eso cambie para nosotras y también para todas las generaciones que estamos hoy educando. Entonces las invito a eso, a aplicar esto que les digo para ustedes y para todas las generaciones y personas que tengan cercanía. Gracias. Bueno, pues yo me llevo unos mensajes muy importantes y muy valiosos, pero no los quiero decir yo. Quiero que el auditorio me diga ¿cuáles son esos mensajes claves? Y yo los voy a repetir acá, obviamente, para que pueda quedar grabado. ¿Cuáles son los mensajes más importantes con los que ustedes se quedan? Priorizarse, sin duda. Dime. Escuchar al cuerpo. ¿Qué más? Me encanta. Ser conscientes del momento de vida por el que pasamos. Eso, y quiero profundizar. Ese ser conscientes es en qué década estamos viviendo. ¿Qué está pasando alrededor nuestro? ¿Qué está pasando con nuestra familia, con nuestro trabajo, con todo lo que tenemos alrededor? ¿Qué más sería una conclusión de esta conversación? No normalizar dolores y acudir, te voy a adicionar, y acudir a tiempo, no esperar. Eso forma parte de esa priorización, pero que nos quedemos claros. No compararnos con otros y más en un momento en el cual si hablamos de salud le preguntamos a ChatGPT o nos comparamos con todo lo que vemos en las redes sociales. ¿Qué más? Salud mental y emocional. Esa es importantísima para nuestra salud física. Perfecto. Entonces, levantar la mano sobre lo que estamos viviendo. Que los demás sepan en qué momento nos encontramos y pedir ayuda. Tú atrás querías levantar la mano. Dinos. Bueno, nos llevamos mensajes muy importantes y compromisos para cada una de nosotras. Créanme que yo acá estaba escuchando y estoy en este momento con un tema médico que soy consciente que tengo que ir y le decía a una médica ayer,
yo no voy a dejar pasar esto, pero tampoco voy a salir corriendo. Pero creo que hoy sí no voy a salir corriendo como una loca, pero sí voy a pedir mi cita el lunes. Cada vez que priorices hacerte las manos, piensa en ese diagnóstico que evitaste y que no fuiste y a qué le estás dando prioridad. Me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, Marieli, muchísimas gracias, Lupita, por estar acá con nosotros, pero sobre todo por compartir tanto su conocimiento y su experiencia como mujeres del sector salud, pero más importante, su propia experiencia como mujeres. Gracias. Gracias. Gracias a todos.